Una vez más, volvemos a Argentina en este podcast. Ya hemos estado unas cuantas veces, pero nunca está de más volver. Y además, la persona que nos acompaña hoy no solamente es que esté en Argentina en un concepto de hotel muy interesante que nos va a explicar en la segunda parte del episodio, sino que además su trayectoria tiene mucho que contar y además nos da pie para hablar y presentar algunas de las marcas hoteleras que todavía no habían pasado por este podcast y que quién mejor que ella para ponernos sobre aviso de que hay mucho más de lo que todavía hemos tratado aquí. Queda mucho recorrido, quedan muchos episodios para seguir teniendo contenido de interés como el que nos ocupa hoy, así que quédate hasta el final con nosotros. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre lápices y pantallas, en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al mundo del turismo, los hoteles, promoción de destinos, congresos, todo aquello que tiene que ver con la hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y tenemos hoy con nosotros a Cristina. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Pues aquí ya deseando empezar a coserte a preguntas y como siempre hacemos, la pregunta que repetimos a todos nuestros invitados, al menos por ahora, es, oye, para aquellos que no te tengan ubicada aún, ¿quién es Cristina y por qué está aquí hoy con nosotros? Bueno, pues yo soy la directora de Casa Lucía. Estoy aquí por medio de Ana Gotti, compañera y que ya estuvo en este podcast y me dijo, oye, ¿por qué no haces este podcast que te va a gustar? Y dije yo, bueno, vamos a ver. Escuché su podcast, quedé una vez más enamorada de ella y dije, perfecto, es algo que tengo que hacer. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy una persona a la que le encanta viajar. Viajar es mi pasión, conocer diferentes culturas es lo que me mueve día a día. Y no hay sorpresa, trabajo en hotelería, así que es una combinación estupenda. Y claro, vamos a ver a lo largo de tu trayectoria que has recorrido unos cuantos kilómetros, has Ujú, trabajado en unos cuantos países. ujú. No es que directamente hayas llegado a Buenos Aires así de la noche a la mañana, sino que pues tu trayectoria empezó hace ya pues un cierto tiempo Ujú. en una cadena completamente diferente y además tus movimientos fueron completamente, no es que te fueras acercando hacia Buenos Aires desde tu lugar de origen, sino que has ido dando un pequeño rodeo, haciendo Sí, escalas como los aviones en lugares pues que tienen una cultura bastante diferente de lo que sería pues precisamente España o Argentina, pero que también te ha tenido que servir de cuna de conocimiento, ¿no? Vamos a hablar 100%. hoy lógicamente de tu etapa en Reino Unido, que es Ujú, una, aquí se repite mucho en este podcast, pues personas que han pasado por Reino Unido y lo consideran como una universidad propia. ujú, Pero en tu caso, además, tenemos una parada en un país que todavía no hemos tratado hoteleramente aquí, por lo menos cuando salga este podcast, no sé si ya a lo mejor sí, cuando salga este ujú. episodio, pero de momento no está tratado. Así que, si te parece, cuéntanos, para empezar, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y que quiera ser el nuevo o la nueva Cristina Cardenal en el futuro, ¿cómo empezó Cristina Cardenal en esto de los hoteles? ¿Cómo es que te picó el gusanillo? Sí, pues a mí me picó el gusanillo con 16, 17 años, porque yo no me quería dedicar a esto ni mucho menos. Yo me quería dedicar a políticas y mi objetivo, yo siempre le dije a mi madre que quería ser presidenta del gobierno, nada, nada ambicioso. Lo que pasa que según vas creciendo y te das cuenta de cómo es la vida, de cómo funciona, dices, igual no es tan práctico esto de que yo me meta a políticas. Y tuve una profesora de historia que me habló de la carrera de turismo, a mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho el trabajar en equipos y me habló de esta carrera y dije yo, mira, es una carrera cortita, me puedo poner a trabajar, es algo que, ¿por qué no? Si resulta que no es lo mío, puedo cambiarla e irme a otra carrera. La carrera me fascinó, la terminé en 3 años y justo Radisson aterrizó en España con un Open Day a abrir su primer Radisson Blu en Madrid. Tuve la fortuna de que en ese Open Day impresioné a las personas que tenía que impresionar y empecé a trabajar como recepcionista en Radisson, haciendo la apertura del primer Radisson en España. Y bueno, ahí estuve 4 años. Fui de recepcionista, hice también un poco de night manager, después ya me puse como supervisora de recepción. Era un hotel muy pequeñito, eran 49 habitaciones, con lo cual la magia de estos hoteles es que todos hacen de todo y todos aprendemos de todo. No existe mi departamento, existe el hotel. Así que si un día te toca supervisar habitaciones, lo vas a hacer como si te toca irte a la cocina, como si te toca hacer de contable. Para mí es la magia de los hoteles pequeños.
Y Ujú. ahí llevaba 4 años cuando mi antiguo jefe de recepción me llamó y me dijo, tengo una apertura en París, hay un proyecto nuevo, no sé si te interesará, pero yo he pensado en ti. El proyecto consiste en la reforma total de un hotel, una marca nueva, un concepto nuevo y la única condición es que deberías hablar francés en 6 meses. A lo que yo respondí, perfecto, pero no tengo ni idea de francés. Yo en ese momento estaba apuntada a la escuela de alemán. Así que cuando yo dije esto en mi casa de me voy a Francia a vivir, la respuesta fue como, si no hablas francés, ¿qué vas a hacer allí? Claro, yo tenía 23, 24 años y dije, bueno, si me va mal, lo peor que me puede pasar es que he vivido 6 meses en París. Con lo cual volveré a Madrid y ya tendré tiempo de buscar otro trabajo. Y si me va bien, lo mejor que me puede pasar es tener una experiencia en París. Así Mira, que, aquí ha habido ya varias personas que han acertado con el idioma de la misma manera que acertaste tú. sí. Hablábamos el otro día con Arabel del Pilar, también de la cadena Meliá. Ella había estudiado, si no recuerdo mal, a lo mejor estoy transponiendo los Sí. invitados, pero creo que fue ella que había estudiado francés y luego había trabajado en China, en Vietnam, Sí. en cantidad de lugares donde no se hablaba francés. También tuvimos por aquí precisamente de Radisson Blu, tuvimos a Ujú, Dario, ujú. que es italiano y que también había ido pasando por una serie de países de hablas diferentes a las que él había estudiado inicialmente y que, bueno, pues parece que vas como pillando casillas de aquellos idiomas que todavía no Claro. controlas, ¿no? Entonces, Sí. en tu caso dices, venga, pues para no estudiar inglés como todo el mundo, vamos aquí a poner a estudiar alemán y así, pues el día de mañana acabaré trabajando en París, que es lo que pasa, porque tú en Alemania no has llegado a trabajar No, en no, ningún no, para momento, ¿no? nada, o sea, Si para hubieras nada. estudiado francés, pues lógicamente te hubieran ofrecido una apertura en Múnich o en Claro, Berlín, porque estas cosas funcionan así. Entonces te animas y dices, yo en 6 meses voy a hablar claro, francés como si fuera aquí un nativo. ¿Y cómo lo haces eso? exacto. ¿Cómo lo hago? Yo llegué allí, estuve un mes viviendo en el hotel estaba en obras y bueno, fue un cambio brutal porque yo me fui allí sola, como te digo, cambio de cultura, cambio de sociedad, primera vez viviendo absolutamente sola, fuera del confort de mamá que te hace que te hace la lavadora, la cena, todo. Y sobre todo eso, el encontrarte en una situación en la que no es tu idioma, no es tu entorno, no conoces la legislación laboral, no conoces las sinergias que se crean en los hoteles y estás un poco diciendo, ¿qué pasa? Yo tuve un apoyo enorme, empecé como gobernanta, sobre todo por el tema del idioma, porque mi equipo era un equipo fantástico, que la mayoría de chicas sí que hablaban inglés, con lo cual nos podíamos comunicar, pero se me exigía obviamente hablar francés, sobre todo si quería progresar y si quería salir de lo que sería el departamento de pisos a una ya dirección de alojamiento o algo un poco superior. Entonces, ver muchísima tele en inglés, intentar relacionarme con el máximo de franceses posibles, intentar ir a clases de francés, tenía post-it por toda mi casa por cómo se decían las cosas, no cómo se escribían, para eso, para intentar comunicarse. O sea, el decir, tengo que aprender sí o sí. Y bueno, allí estuve 3 años, lo que quiere decir que sí que aprendí a hablar francés. No tengo un acento muy bonito, pero bueno, lo básico, el comunicarnos, nos podemos comunicar, que es lo importante. Ajá. Pero Ujú. claro, es que dices comunicarte, pero ¿qué puesto tuviste? El puesto que tuviste luego en el hotel, eso requiere Claro, comunicación, pero comunicación fluida además. exacto, exacto. Yo empecé como gobernanta, como dije, y después, como a los 6, 7 meses, quedó la posición de jefe de recepción vacante. Entonces, como mi background ya era de recepción, yo le dije a mi jefe, oye, ¿y si me encargo yo? Vamos a ver qué tal voy con las dos posiciones, yo creo que puedo, ta, ta, ta. Entonces, fueron 3 meses duros, pero 3 meses en los que los llevé bien y mi jefe entonces me dijo, vale, vamos a hacer una cosa, te quedas como directora de habitaciones o de alojamiento y vamos a ver qué te podemos dar más manos para que o chequen habitaciones o hagan el día a día para ti liberarte un poco más de esto. Y bueno, también tuve la suerte o la desgracia de que cuando pasó esto, él se fue del hotel, se fue a otro proyecto y me quedé un poco sola delante del barco diciendo, ¿y ahora qué pasa? Vino otra persona a sustituirle, pero igual era como empezar de cero, dejar atrás todos los miedos, ese síndrome de la impostora de decir, no es mi país, no es mi idioma, no lo hablo bien.
solo tengo 25 años y tengo esta posición, y es como, no, empezar a creértelo y decir, vale, si estoy aquí es por algo, así que a demostrarlo día a día y a demostrar que sí que me merezco esto y a demostrar que, bueno, no hablaré el perfecto francés, pero me entienden y si no, me voy a hacer entender como sea. Por las buenas o por las malas, aquí la Exacto, gente me va a entender. Y además exacto. entiendo que qué tipo de público recibíais, porque claro, en una zona de Ujú. recepción es incluso probable que a lo mejor el francés no fuera el idioma más hablado, o recibíais mucho público de No, sí, habla sí, francesa. recibíamos mucho público francés porque la cadena era francesa, o sea, el hotel se llamaba Magenta 38, Magenta 38 en francés, Ajá, pero era una cadena francesa que se llamaba Un Hotel y que estaba presente únicamente en Francia. Entonces era muy conocida en Francia, pero fuera de ella no. Estaba en una zona muy buena al lado de la Plaza de la República, pero ¿qué pasa? Que al lado de esta Plaza de la República había un montón de cadenas internacionales. Había Ibis, había Meliás, había Holiday Inns, había Crown Plazas, había un montón de las grandes cadenas ajá. que el público extranjero es al que va, porque es lo que conoce. O sea, un español que se pone a buscar en Booking hoteles en París siempre se va a declinar más por un Meliá o por un NH que por una cadenita francesa pequeña. Entonces, nuestro Ajá. público allí era sobre todo corporativo francés, teníamos muchísimo, turismo interior también teníamos muchísimo, grupos de estudiantes, trabajábamos un montón con la agencia EFE de estudiantes de intercambio lingüísticos. Ajá, o sea que sí que tenías que hablar francés a Sí, base sí, de bien. sí, sí, sí. Claro, y a todo esto llega un momento en el que ya pasas de jefa de recepción a tener Ujú. una posición un tanto más generalista, ¿no? Sí. Y ya te empiezas como a preparar ahí en experiencia para dar otros saltos posteriores, después de la recepción que hiciste Ujú. en el Hotel Magenta 38. A ver, después de la recepción yo era la directora de alojamiento. Mi día a día sí es verdad que no cambió mucho, tenía un poquito más de responsabilidad, digamos, contable o financiera, empezaba ya a ver un poco más los P&Ls, empezaba a ver un poco más cuenta de balance, a tener relación más con los dueños del hotel, pero sí que sentía que no estaba en posición ni de aprendizaje ni de responsabilidad, por así decirlo. O sea, era como que faltaba algo. La cadena a mí me dio mucho apoyo, me ofreció incluso en su momento una dirección que hubiera sido mi primera dirección en otro hotel pequeñito en Niza, pero hay algo dentro de ti que te dice, este no es el camino. Este no es el camino y si vas por este camino lo vas a pasar mal porque no estás preparada. Entonces yo ahí tuve un punto de inflexión de decir, ¿qué hago? Cambio, empiezo de cero en una cadena internacional que sí que me va a dar porque igual que te digo que lo bueno de las cadenitas y de los hoteles pequeños es que todo el mundo hace de todo, lo malo también es que como todo el mundo hace de todo, nadie se profesionaliza. Y cuando llegas a un puesto de dirección general, yo sí creo que tienes que estar profesionalmente preparado. Entonces, mi punto de inflexión llegó eso con 25, 26 años, el decir cómo sigo, a dónde sigo, y yo sentía que necesitaba una cadena internacional que me pusiese estándares, una dirección de carrera, unos pasos a seguir para convertirme en el GM que un día quisiera ser. Entonces, en ese momento me planteé si seguir en Francia o seguirme. Francia, si bien es un país que yo creo que visitarlo es una absoluta delicia, vivirlo es otra cosa. Cada uno tiene su experiencia. Yo odio la burocracia, con lo cual Francia no es para mí. Ujú. Así que decidí marcharme de allí, pero tenía muy claro que todavía no quería volver a España. Me puse Open to Work en LinkedIn, envié mi currículum a todos los hoteles habidos y por haber del mundo donde se hablas inglés, eso sí que era un requisito, no quería volver a pasarlo otra vez, un idioma que no controlase, no quería pasar por ahí otra vez. Y bueno, me escribieron de Holiday in Brentford en Londres, que yo pensaba que estaba en Londres y cuando fui a la entrevista me di cuenta que no. Dije, esto no es Londres, ponéis Londres para ubicarlo, pero no es. Y fue una entrevista tan buena de esto que te quedas diciendo, wow, yo quiero que estas dos personas, que eran entonces mi directora de operaciones y el general manager de allí, quiero que sean mis mentores, que termine aceptando el trabajo allí. Mm. Ujú. Y claro, Londres lo que tiene es esto del área metropolitana, ¿verdad? El Gran Londres, o Claro, como lo quieran llamar, que aparte de lo que es el núcleo urbano, evidentemente tiene una extensión grande y puede haber unas ciertas distancias de un sitio a cien otro. Pero cien por claro, 100%.
Tú entras allí en una posición que os gusta mucho a los hoteleros. Es una de Ujú, esas posiciones que os encanta y que toca un poquito todos los palos, ¿no? Yo creo que por ujú, eso os gusta tanto. ujú, Y ahí además estuviste ya un cierto tiempo, con un ujú, cierto reposo, vamos a decir. ujú, Cuéntanos cómo es esto de trabajar en un Holiday Inn, porque creo además que eres la primera con la que hablamos ujú. que nos puede contar esta experiencia, porque claro, pertenece a Sí. IHG, de IHG aquí hemos hablado con Six Senses, Ujú, Intercontinental, etcétera, ujú. pero creo que Holiday Inn, que es para esta cadena una marca básica importantísima Sí, dentro de su portfolio, es probablemente la que tiene más relevancia en sí. cuanto a números, tal vez, ¿no? Ujú, Y la que tiene más expansión. Pues oye, cuéntanos esto de Holiday Inn, qué es esto y ujú. cómo se trabaja ahí. Perfecto. Pues yo empecé allí en Holiday Inn Brentford, como digo. Brentford, para que lo ubiquéis en el mapa, está entre el aeropuerto de Heathrow y Londres. Está en una zona que era puramente corporativa. Los estudios de televisión de Sky están ahí. El headquarters de la farmacéutica GSK está también ahí. Entonces era una zona corporativa 100%. Y a la vez está en un enclave donde los fines de semana, como tenía una capacidad de banquetes de casi 1000 personas, estaba ubicado perfectamente para hacer un montón de bodas asiáticas, tanto indias como pakistaníes, celebraciones y demás. Entonces yo llego allí, me presentan la marca Holiday Inn. Marca Holiday Inn es, como tú has dicho, el buque insignia de IHG, fue con la marca con la que empezó IHG a expandirse y es una marca que está ubicada sobre todo a familias y a corporativos. No suele haber muchos grupos, no suele haber muchos incentivos, no suele haber mucho más, pero la particularidad de este hotel, con las salas tan grandes que tenía, sí que teníamos todo eso. Además, teníamos la particularidad de que estábamos al lado de Denan. En su día, Denan estaba la central, los headquarters a nivel mundial de IHG, y este hotel se usaba mucho como plataforma para probar los proyectos que iban a pasar, tanto en tema de programas de loyalty como en tema de diseño de habitaciones o diseño de amenities. Este hotel era como el test hotel, el de prueba. Entonces, para mí fue un periodo muy bonito, muy, muy bonito. Jamás me imaginé que podía disfrutar tanto haciendo una boda india de 1000 personas, viendo cómo la recepción se llenaba de tambores y yo coordinando todo eso. Entonces, fue un periodo muy bonito y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Ujú. O sea, que ya entras en esta cadena que parece que, bueno, ya te puede dar un recorrido grande, Ujú, porque, bueno, pues si algo puede tener IHG es un recorrido ujú, grande, pero claro, dentro de esta cadena das un siguiente paso después ujú. de ser Front Office Manager, como decíamos, uno de esos puestos que os encanta porque tocáis un poco todos los palos de un hotel Ujú, y que es probablemente de los 2 o 3 puestos que haya dentro del organigrama hotelero que mejor conoce el funcionamiento del ujú. hotel y que más formativo puede ser. Pues claro, llega ya un momento en el que vas a otra marca que también nos vas a presentar porque eres la primera que podemos detenernos Sí. un poquito en esta marca, que además eh, es muy curioso porque es una de las marcas, hablamos de Crown y Plaza, es una de las marcas que tiene una percepción más variante entre países. Hay países donde Ujú, esta marca se considera puntera y donde, por ejemplo, en Australia, si tú vas a Sydney, el Crown y Plaza de Sydney sí. es uno de esos hoteles insignia dentro de toda la ciudad, compitiendo con cualquiera de los otros buques insignias que te puedas pensar. Ujú, Y sin embargo, por ejemplo, en Madrid hay al menos un Crown y Plaza, creo que hay dos, sí. y la percepción es como casi de un hotel de, no voy a decir de afueras de la ciudad, a lo mejor, Ujú, de una consideración diferente. ujú. Entonces, pues cuéntanos tú, en el caso de allí de Londres, de Reino Unido, ¿cómo es esto del Crown y Plaza? Claro. ¿Qué característica tiene? ¿Cómo identificamos que eso es un Crown y Plaza? Claro, esto ahí viene el melón de IHG y de cómo opera IHG. Si bien yo trabajaba para IHG, yo no estaba empleada directamente por IHG. IHG opera muchísimo con franquicias. Entonces, ¿qué significa esto? Que depende de la empresa franquiciadora, trata la marca de una manera o de otra. A ti IHG te da una serie de, digamos, guidelines, una serie de cómo tienes que hacer las cosas y tú lo aplicas. Entonces, hay franquiciadoras, como para la que yo trabajaba en Holiday Inn, que se llama RBH, que son muy buenas, son empresas de management hotelero muy, muy buenas y que entienden lo que es la marca
no buscan darle su impronta, simplemente buscan que sea efectiva, que sea consistente en el tiempo, cumplir con los brand standards y demás. Y hay empresas franquiciadoras que lo único que buscan es poner la marca y ya está. Y tener así los canales de reservas. Entonces, de ahí viene lo de Crown Plaza y de cómo está percibido en unos países y en otros. Yo tuve la particularidad cuando yo empecé en Crown Plaza, que era directamente managed by IHG. Es decir, yo ahí dejé la empresa franquiciadora y directamente trabajaba para IHG. Entonces yo sí que tenía una imagen de marca muy fuerte, muy consistente, muchos lineamientos de IHG de lo que tenía que ser, lo que no tenía que ser, mucho contacto con lo que sería la oficina central, por eso, porque en el Crown Plaza que yo trabajé sí que estábamos directamente ligados a IHG. No era el caso como, por ejemplo, otros Crown Plaza en Londres que no tenían, si bien tenían el título, no tenían nada que ver conmigo, no seguían desde el lineamiento de las aguas cómo tenía que ser o el cómo tenías que recibir a un cliente, cómo tenías que tener las llaves. Entonces de ahí viene, digamos, la discrepancia de esta marca. ¿Y qué rasgos tiene? O sea, ¿qué se busca Ujú. cuando tú tienes un hotel, y aunque seas un franquiciado, ¿no? Y Sí. digas, oye, pues yo quiero que mi hotel sea un Crowny Plaza, llamas a Ujú. IHG y dices, oye, quiero Sí, suministrarme un Crowny Plaza. ¿Y claro. el paquete con qué viene cuando es de esta marca? Claro, tienes un manual de marca directamente de cómo tienen que ser las habitaciones, qué elementos tienes que tener reconocibles, desde cómo tienes que tener el carrito para el equipaje, a cómo tiene que ser el minibar, porque Crown Plaza se especializa sobre todo en corporativo. Es, digamos, la marca high-end o la marca, no llegas, es una marca premium de IHG que no llega a ser lujo, pero no llega a ser una marca básica como sería Holiday Inn en este caso. Va a un corporativo más alto, va a una estancia de unos 2 días más o menos. Entonces, se centra mucho en que ese corporativo tenga una buena experiencia, tanto en habitación como en gastronómica. Entonces, son platos elaborados, pero son platos que gastronómicamente tienen que ser rápidos porque el corporativo no tiene tiempo de pasar en el hotel o lo pasa trabajando. Hay una carta de room service que está muy presente y que es muy amplia por este motivo. Hay unos espacios de trabajo en todos los lobbies por este motivo. Entonces es como que se centra mucho en el mundo este de negocios. Ujú. Mira, hay una particularidad que yo creo que, no sé si sigue, pero Ujú, recuerdo que hubo mucha publicidad en el Crowny Plaza de Madrid en el que pues tenían unas bicicletas estáticas, creo recordar, ujú. y a la hora de pagar tu comida, si generabas la suficiente electricidad con la bicicleta estática, con la dinamo de la bicicleta estática, te hacían un descuento en la comida, pagabas una Sí. parte pedaleando, ¿no? Que era una cosa que sirvió como algo curioso Sí, y pero de publicidad. sí, eso es Green Engage. Era la iniciativa a nivel IHG que hacían todos los hoteles de IHG. Una vez al año hacías una iniciativa que tuviera que ver con algo ecológico. Entonces, esa sería la de este hotel. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos tanto en Crown Plaza, creo que fue en Crown Plaza, no sé si fue en Crown Plaza o en Holiday Inn, hicimos el tour de Inglaterra, como el tour de Francia, pero el tour de Inglaterra en bicicleta estática. Entonces pedíamos a los clientes que por favor colaborasen y que tanto colaboraban, así se llevaban puntos de IHG para que los usasen en lo que quisieran. Mm. Oye, pues también está divertido. Sí, Y te devuelvo ya, después de tu estancia ahí como ya directora de operaciones, ¿no? En sí, el hotel, esto ya empieza a sonar a puesto bastante generalista. ¿Y qué sí. diferencia hay entre un director de operaciones y un front desk manager? O sea, un front office Sí. manager. ¿Qué diferencia hay? Bastante, bastante. O sea, el front office manager o el front desk manager o el jefe de recepción lleva lo que sería recepción y ya. Un director de operaciones, yo fui directora primero de Rooms Division Manager, o sea, directora de alojamiento, que solo llevas los departamentos que tocan alojamiento, es decir, sería housekeeping, sería mantenimiento, en ese caso también llevaba el spa, y después ya cuando pasé a dirección de operaciones ya llevaba todas las operaciones del hotel, incluyendo F&B. Entonces, lo único que no llevaba era la responsabilidad financiera, por así decirlo, y la Ajá. responsabilidad de venta, era todo el control de operaciones. Mm. Ajá. Es decir, que ya estamos hablando de un contacto con bastantes personas y una Sí, organización de equipos que ya puede llegar a ser bastante numerosa, ¿no? Entiendo que en exacto. Crowny Plaza ya es un hotel que tiene una cierta plantilla, ya tiene un Sí. cierto tamaño. Algunos, como digo, son muy grandes y hay algunos Ujú. que tengo en mente que son unos Crowny Plaza que son gigantescos. Y Sí, entiendo que ya aquí la cosa se complejiza y eso te tiene que dar a ti la confianza ya también, ¿no? Para sí. empezar un camino ya más orientado cada vez más a una situación de, bueno, pues de una dirección general
que se va acercando y se va acercando, pero antes de llegar a ello te vas manteniendo allí en Inglaterra y Ujú. pasas a otra marca que hoy, como decíamos, tu paso por aquí es ir abriendo camino Sí. a nuestros oyentes en unas cuantas situaciones y probablemente la última que te vamos a pedir que nos Ujú. presentes inicialmente es la marca a la que fuiste posteriormente después de Clone Sí. Plaza. Sí, bueno, antes de pasar a la siguiente marca, tengo que aclarar una cosa. Yo cuando fui directora de operaciones llegó el COVID. Entonces, yo llego a mi primera dirección de operaciones en enero, me hacen un cambio de director en febrero y en marzo me dicen que hay COVID y que tenemos que cerrar el hotel y que bueno, que será solamente un mes. Lo que esperamos todos, que fuera un mes. Eso se convirtió en 9 meses en Inglaterra. Yo tuve que abrir y cerrar el hotel 2 veces. Ujú. Eh, y luego tuve que cerrar para siempre ese hotel. Entonces, yo había hecho aperturas, había hecho reformas, pero nunca había hecho el cerrar un Un hotel cierre. y que no se volviese a abrir para siempre. Entonces, mientras cerraba el hotel, gracias a contactos que hice en IHG, en un programa que se llama en RBH, que se llamaba Star o algo así, no recuerdo muy bien el nombre del programa ahora, pero que era de mentores, uno de los directores, que era mi mentor, le dije, oye, estoy buscando trabajo, me ha pasado esto, el hotel ha cerrado. Igual, era COVID, era plena pandemia y me dijo, bueno, yo estoy ahora en Leonardo, miro a ver qué hay. Entonces me consiguió una entrevista sin tener muy clara cuál iba a ser mi posición, ni qué trabajo iba para mí en Leonardo, ni nada, con recursos humanos de allí. Yo no había oído hablar en la vida de Leonardo, no sabía qué era Leonardo, no sabía nada. Fui a la entrevista, conecté muy bien con la persona de recursos humanos y bueno, me ofreció una subdirección en Leonardo Heathrow. Y yo dije, bueno, mira, volvemos a lo mismo, es COVID, yo necesito trabajar, ¿por qué no? Acepto la posición y me entero que Leonardo Heathrow no solo no es una marca que yo a priori hubiera elegido o un destino, porque ya te digo, a mí me encantan los hoteles boutiques y luego retomaremos eso. Yo no me iba a meter en un hotel de aeropuerto con operaciones 24 horas y en plena pandemia, cuando me entero que ese hotel se está usando como cuarentena. O sea, yo en la vida he aprendido más de operaciones que en ese hotel. Claro, mi primer día de decir, vale, explicarme cómo funcionamos aquí, qué puedo hacer, eso era operación militar pura y dura, darte 500 desayunos al día, 500 comidas al día, 500 cenas al día, asegurarte que los huéspedes se sintiesen huéspedes y no reos en la cárcel porque no podían salir de sus habitaciones, darle la vuelta a ver cómo le puedes hacer a una persona que está. Porque en Inglaterra, cuando tú viajabas de vuelta, estabas forzado a hacer 7 días de cuarentena por ley. Ajá. Entonces, si no tenías una residencia donde hacerlo de forma seguro, el Estado te obligaba a hacerlo en hoteles. Entonces, Leonardo Heathrow era uno de estos hoteles. Entonces, claro, el darle la vuelta a esto de decir, ¿cómo hago yo que el cliente no asocie mi hotel o mi marca a estoy encerrado, me tratan como a un preso? Fue un desafío muy grande, la verdad. Mm. Vamos a ver, para poner un poquito en contexto, efectivamente, según aquí una de las cosas que hemos ido viendo claramente es que hay marcas que son más conocidas y menos Ujú, conocidas según las áreas geográficas y también eso implica que las personas que procedemos de ujú, ciertas áreas geográficas conocemos más unas marcas que otras y cuando te trasladas a otro sitio pues te puedes encontrar que allí es justo lo contrario y que las ujú. marcas más conocidas que son aquellas que tú pues no conocías tanto. Entonces el caso 100%. de Leonardo es un ejemplo que nos puede servir muy bien, como por ejemplo, yendo al otro extremo, hemos mencionado aquí hoteles Aman, por ejemplo, en Sí. España no hay ningún hotel Aman, entonces hay muchas Ujú, personas, sales a la calle y preguntas en una encuesta a 1000 personas cuántas conocen los hoteles Aman y ujú. probablemente haya un número proporcionalmente reducido a que si preguntas, por ejemplo, quién conoce Meliá, por decirte Claro, algo, ¿no? Pues el 100% de las personas te va a decir que lo conoce y sin embargo te vas a lo mejor a otro país donde la presencia, pues no sé, en Japón, y te vas a exacto. Japón y preguntas por Aman, por los hoteles Aman, pues Ujú. probablemente todo el mundo conozca el Aman Kyoto y, en fin, que hay, digamos, situaciones que son completamente distintas. Claro, Leonardo, hay unos cuantos Leonardos en España, hoteles Leonardo, sí. y yo te tengo que reconocer que empecé a verlos. ¿Tú sabes lo que cuentan de, no sé qué nombre técnico tiene, no sé qué reticular, Sí. que es esto de que cuando tú estás pensando en comprarte un modelo de coche, sales Sí, a que la ves calle el y ves mismo todo todos el
rato, sí. Exacto. Yo desde que me alojé en un hotel Leonardo, en mi Ujú, caso yo lo conocí en Frankfurt, ujú. cuando luego pues he estado trabajando en otros lugares, pues en Ibiza, por ejemplo, y ver, anda, Ujú, pues sí, aquí resulta que hay uno. sí, Y luego cuando empiezas a pasar por sitios donde hay un hotel Leonardo, dices, pues oye, hay unos sí, cuantos y sí. los hay aquí cerca. Y lo que pasa es que nunca asocié que esta marca de hoteles pues fuera, vamos a decir, un poco como tan potente, ¿no? Que tuviera tanta Ujú, presencia y sobre todo tan cerca, ¿no? ¿Es sí. una marca inglesa también, Leonardo? Es... Es un híbrido, es un híbrido. O sea, Leonardo no es una marca inglesa per se, Leonardo es una marca alemana, empezó en Alemania, empezó a expandirse un poquito en Inglaterra y en Inglaterra estaba con otra marca. Entonces hicieron junto con Fatal Hospitality, la marca inglesa y Leonardo, el híbrido de juntarse todos y ir como potencia Leonardo. Entonces ya sacaron la marca de Leonardo Royal y Nix, que es la marca urbana dentro de esta familia. Son hoteles de unos 4 estrellas aproximadamente, ¿no? Sí, el En grosso de la general. compañía son hoteles de 4 estrellas que Leonardo. Luego tiene Leonardo Royal, que tiene unos cuantos. Además, por lo menos en Inglaterra eran edificios emblemáticos. Tiene uno en Bristol, en Brighton, que es una maravilla y que son hoteles ya de 5 estrellas. Y luego la marca Nix es una marca urbana, se está expandiendo, va poco a poco, pero es una marca muy, muy curada, muy interesante para un público, si bien no voy a decir no es para todo el mundo, porque es una marca muy vibrante, muy lifestyle, muy arte todo el rato y pasan cosas todo el rato, a lo mejor no es lo que quieres cuando vas a relajarte a un hotel, pero que Ujú. funciona bastante bien. Ujú. Y ahí estuviste ya, pues como decíamos, en esta situación Ujú, de hotel manager que ya ujú, se va estableciendo, se te va estabilizando. Y luego, exacto. pues como suele decirse, hay una expresión aquí en España que dice la cabra tira al monte. Y claro, pues al final, pues en algún Sí. momento de este camino se te cruza una cadena española, Ujú, probablemente pues una de esas cadenas españolas que es de las más conocidas a nivel mundial, ujú, pero que bueno, tú que eres española, empiezas a trabajar con una empresa española, ujú, pero evidentemente no lo vas a hacer en España porque eso sería muy convencional, ¿no? Entonces, pues exacto. te vas a trabajar a Amelia, pero en Exacto. Inglaterra. Allí también, pues ya empezando tu trayectoria, digamos, de marca, ¿no? Aquí ya hay como una Exacto. especie como de plan de carrera, por así decir, que es algo que habéis Claro. repetido muchos de esta cadena. A ver Ujú, si tú nos das tu opinión. Parece ser que Melia, aquellos que trabajan en la cadena, sí que les ofrece la sí. posibilidad bastante marcada de irse desarrollando a cambio de que no te importe hacer millas de avión, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue Exacto. este comienzo, este contacto con Melia? ¿Cómo te llega a ti esto de Ujú. pasar de Leonardo a Melia? ¿Cómo fue eso? Pues fue como, yo digo que fue como una relación cuando te enamoras a primera vista en ambas partes. Es decir, yo estaba en Leonardo, ya estaba en un punto en el que decía, yo no quiero seguir trabajando en un hotel de aeropuerto, no quiero seguir este ritmo de check-ins, check-outs, cenas a las 3 de la mañana, desayunos a las 7, otra vez desayuno a las 11. No, ya no le veía, ni tenía la pasión, ni tenía las ganas, quería cambiar un poco de marca, quería cambiar de ambiente. A mí me encantan los hoteles boutiques, es mi pasión. O sea, un hotel boutique me parece que puedes hacer tantas cosas con él. No, yo no brillo en hoteles grandes, no brillo en hoteles muy corporativos donde tiene que ser este lápiz, este agua, esta almohada, esta silla. Ahí soy una persona creativa, necesito estar en proyectos y demás. Entonces me llegó esta oferta de Melia, me contactan y me dicen que están buscando una chica española que ya tenga permisos de trabajo en Inglaterra, que tenga experiencia en hoteles boutiques y que esté para la ocasión, por así decirlo. Entonces yo dije, bueno, esta chica soy yo. Tengo, cumplo Casualmente. todo lo anterior lo cumplo, entonces igual, pues cosas que te ponen la vida enfrente y que dices, voy a ello, claro que sí. Y empecé a trabajar en Melia London Kensington, que es parte de Melia Collection. De Melia Collection es la parte boutique de la marca Melia, es una marca de lujo dentro del sistema Melia. Y cuando yo empecé en Kensington había como 5 o 6 collections
Collection. O sea, no había más. Ahora somos 15, si no me equivoco. Pero había 5 y 6. Kensington había sido el primer Collection de todos, entonces todavía estaba un poco la marca por desarrollarse, de qué se podía hacer, qué no, la importancia de un storytelling en el hotel. Y bueno, yo llegué a ese maravilloso edificio victoriano de 300 años. Después de estar en el aeropuerto de Heathrow, ver eso, yo decía, ya De está. extremo a extremo. Claro, yo dije, es perfecto, claro, después de estar con 200 y pico habitaciones, dependiendo del aeropuerto, a de repente llegar a un hotelito de 76 habitaciones, edificio victoriano, en el barrio de Kensington de Londres, al lado de Hyde Park, yo decía, bueno, fue el boom además de los Bridgerton y yo decía, yo lo estoy viviendo, no pasa nada, yo lo estoy viviendo. Entonces, bueno, me dio esa oportunidad y la verdad fue una fascinación desde el principio con esta marca, el darte un storytelling y que digas, esto es tuyo, crea el proyecto, sácalo adelante. A mí me fascinó el poder personalizar todo de una manera que, porque si bien Meliá tiene muchos gran estándar, y esto mis compañeros lo habrán dicho, de estándares de lujo en Gran Meliá, estándares de lujo en la marca Meliá, en Collection no son tanto estándares de lujo, de calidad o de servicio, sino que es muy sensorial todo. El edificio y todo tiene, o sea, desde el edificio hasta los empleados, hasta toda la habitación, todo tiene que tener un propósito en ese storytelling, en eso que le estás vendiendo al cliente. Le estás vendiendo una experiencia. En el caso de Kensington era la vida a través de William Morris, que fue el mayor exponente digamos, de la decoración de casas en la era victoriana. Todos los papeles eran de William Morris, todos los cojines eran de William Morris, en los grandes bailes de la época victoriana todo el mundo tenía su casa diseñada por William Morris. Entonces Kensington emanaba eso, era muy, muy clásico a la vez moderno y era toda esa época victoriana contada, desde los tés que poníamos hasta los caramelos que conseguimos poner, todo estaba muy linkeado con esa historia, hasta cuando les hacíamos el check-in, sentábamos al cliente, acompañábamos a la habitación para contar el porqué de todo esto. Entonces fue como volverme a enamorar de la hotelería. Hablando de storytelling, Uh-huh. una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que acabas de mencionar y volviendo un poquito hacia atrás, oye, milipunto para la gente de Leonardo, porque suele decirse que la gente que ha visto El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Sí. Anillos, una de las enseñanzas que quedó para el mundo entero. Yo no me he leído los libros del Señor de los Anillos, o sea, solo puedo hablar de las Sí. películas, es que los hobbits tenían un segundo desayuno. Y tú acabas de decir que había desayuno a las 7 y a las 11. Entonces Sí, sí. ahí estaba claro que existe el segundo desayuno, eso como solía decir en un concurso de televisión, milipunto para Creo, gente de Leonardo que se lo ha aprendido muy bien. creo que cualquier persona que haya trabajado y haya manejado hoteles de aeropuerto, tienes que ser flexible en todas las horas porque no es lo mismo el que te llega con un desfase horario de 15 horas que le dices tienes que cenar y te dice no, es mi desayuno, yo quiero desayunar. Entonces creo que todo el mundo que trabaja en aeropuerto entiende eso. Fíjate, tuvimos por aquí a Almudena del Bulgari Roma. Uh-huh. Y el Bulgari Roma ya nos explicaba que por las características tan especiales que tiene ese hotel, la cadena en general, pero ese hotel en particular, o la marca mejor dicho, ellos no decían a los huéspedes que se sintieran como en casa, porque los huéspedes que reciben, al ser de ese poder adquisitivo, pues daban por hecho que había más gente trabajando en el servicio de sus casas que en el propio hotel, ¿no? Era Uh-huh. en situaciones muy difíciles. Pero lo que sí que tenían a gala era que el desayuno podía ser a cualquier hora. Uh-huh. Y precisamente era por entender que el desayuno es esa ruptura del ayuno, ¿no? Uh-huh. Es la primera comida del día y oye, si tú la primera comida del día la tomas a las 10 de la noche, pues tú estás Claro, desayunando a las 10 de la noche en sentido estricto, un poco por lo que tú estabas diciendo ahora. La gente que viene desde lejos, el claro, sitio del que tú estés, pues puede tener una diferencia horaria y decir, pues yo vengo con hambre, pues para mí es el desayuno, ¿no? O sea, son cosas muy exacto, coherentes que se van hilando entre lo que vais diciendo unas personas y otras de los que vais viendo exacto. por aquí por el podcast y tiene mucho sentido. En el caso de lo que está comentándonos ahora mismo acerca del pintoresco como Uh-huh. movimiento, porque estamos hablando de esas típicas casas que aparecen en los Uh-huh. puzzles Uh-huh. de las zonas, no sé si decir, no necesariamente rurales, pero sí un poco como barrios residenciales de Sí. sprawl, de expansión unifamiliar en ciertas épocas de Inglaterra. Os puede venir enseguida a la mente, ¿no? Uh-huh. Una cierta formalidad y este señor pues era
el gran exponente, tanto es así que muchas veces pues no se habla de algo pintoresco, sino de algo de tipo William Morris, aunque al final Exacto. viene a ser lo mismo, es de donde nace ese término de que sea pintoresco, Ujú. pintoresquismo, que viene un poco de esa época. Pues este hotel lo coge como hilo conductor, ¿no? Y decir, pues si Ujú. vamos a contar algo, pues vamos a empezar por aquí. Y a la Claro. gente, a lo que se ve, eso le gustaba que todo fuera alrededor de esta Sí, figura y sí. de esta estética. Sí, sobre todo yo he tenido la particularidad de conocer a gente que, sobre todo fieles a Amelia, que ya son fieles a Collection porque les gusta vivir eso. En cada Collection es distinto. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, hay dos en París, uno que pertenecía a Villa Marquis, que era un antiguo palacio de un marqués, entonces todo el storytelling giraba a través de eso. Colbert, que era todo la casa donde vivió Sorolla en su época en París, entonces todo eso era el storytelling. Entonces, tener esos clientes que iban a diferentes puntos, a diferentes Melia Collection y que vinieran al tuyo y ya sabían que había un storytelling y ya te querían escuchar el porqué de ese storytelling e iban observando o te decían, ay, mira, mismamente las bolas de Navidad de los adornos son de William Morris, es verdad, o mira este detalle, este té está hecho con los blend de las flores del papel de William Morris. Entonces, les gustaba, les fascinaba eso. Bueno, entonces, claro, ya que te acostumbras, ¿no? A esto de, vamos a decir, de este tipo de storytelling y de estos Ujú, hoteles de escala reducida, ujú, pues hombre, ya lo de ir moviéndote por las afueras de Londres ya se te queda aburrido, ya te lo conoces todo, ya has paseado ujú. mucho y allí siempre llueve y bueno, pues decides que lo de ahora ya toca, como decían unos amigos cuando estábamos estudiando, vivir cabeza abajo, ¿no? Y ya pues esto de que el sol se dibuje en un cierto punto en los planos, pues no, Sí. ahora hay que dibujarlo en el otro lado porque toca cambiar las estaciones y de Ujú. hecho hoy, en el momento en el que estamos haciendo esta entrevista aquí en España, estamos pasando por un día de bastante tempestad y nuestra interlocutora está a unos cuantos miles de kilómetros pasando un veranito estupendo y hay un contraste pues bastante grande. Entiendo Sí. que eso debió de ser parte de lo que te animara a montarte en un avión y hacerte unos cuantos miles de kilómetros, porque ¿a dónde te fuiste desde Londres? 100%. Llegué a Buenos Aires y sin pretenderlo. Yo he tenido algo en mi carrera y es que ciudad en la que he ido a trabajar no la había visitado nunca. Me fui a París sin haber estado en París, me fui a Londres sin haber estado en Londres y cuando yo le dije a mi jefe Emilia en Londres, creo que es tiempo para mí de abandonar en Londres, me gusta mucho la empresa Amelia, a ver dónde me puedes mover, me da igual, soy totalmente flexible. Lo único que le pedí es por un tema personal, no me lleves al medio de la nada porque yo tengo muy claro cuál es mi posición en la cadena trófica y no voy a sobrevivir. Así que por favor, te lo pido. Y bueno, llegó el proyecto de Casa Lucía en Buenos Aires y nada, solamente me enseñaron un PowerPoint. Me acuerdo llamar a mi marido y decirle, me han propuesto ir a vivir a Argentina, ¿qué te parece? Con todo lo que conlleva eso, con todos los prejuicios que tenemos de vivir en Argentina, que nos llega a Europa y que yo era la primera que decía, bueno, si me envían será por algo, vamos a dejar prejuicios a un lado. Pero fue un poco decir, vale, vamos a la aventura, vamos a Argentina a ver qué nos encontramos allí. Y ¿Qué bueno, prejuicios te habían llegado a ti? Porque esto, ahora que lo sí. mencionas, Mm. hay diferentes países que Ujú, los prejuicios que llegan muchas veces están ujú. encontrados, están muy, muy 100%. encontrados. Y ha habido, en el caso de Argentina, por ejemplo, hay, pues eso, noticias o Ujú. interpretaciones de todo tipo. Y Sí, al final, claro, en tu caso dirías, pues vamos a salir de dudas de la única manera posible, ¿no? Porque te llegan inputs claro, de todo tipo y claro, tu llegada allí pues sería decir, pues vamos a ver realmente cómo es aquí, porque 100%. efectivamente hay personas que desconfían más y también hemos tenido por aquí por el podcast a personas que nos han dicho que sería su lugar ideal. Entonces, Sí, claro, hay un rango de situaciones claro. entre muy bueno y no tanto que tú dirías, pues Exacto, bueno, vamos a pero ver qué pasa, ¿no? viceversa también
me lo he encontrado aquí, ¿eh? Pues prejuicios del estilo, ¿por qué te vas a Argentina si estás muy bien en Europa? Si allí la economía no es nada estable, si allí, ¿qué vas a hacer allí? Si allí, mira lo que pasó en 2001, mira, y es como, bueno, sí, pero 2001 fue hace más de 20 años, ¿sabes? Imagino que cuando se Entonces, dice que allí todo el mundo nada más que juega al fútbol es lo mismo, o que baila tango, es como cuando dicen es que en España todo el mundo solo baila exacto, sevillanas, ¿no? Y este tipo de exacto, cosas que al final es muy exacto. reduccionista. Exacto, súper reduccionista. También yo no sabía absolutamente, o sea, que sabía de Argentina era pues las 4 películas argentinas que me había visto y las 4 noticias que te llegan, porque tampoco es, lo tienes en tu punto de mira, por así decirlo. Entonces, nada, yo llegué aquí, me encontré un país absolutamente maravilloso, yo me quedé maravillada con este país, dije, wow, qué poquito nos llega de lo bien que se vive aquí, lo bien que se come aquí, lo calidísima que es la gente aquí. Claro, yo venía de 10 años en Inglaterra, donde 10 años en Inglaterra, 1 y medio estuve absolutamente sola intentando hacer amigos. Y aquí yo llegué y a las 2 semanas yo ya tenía un núcleo de amigas y de gente realmente interesada en tu historia, realmente interesada en por qué estás aquí. Igual, yo comparo sociedades y no es que una sea mejor o peor, hay diferentes etapas de tu vida, diferentes todo, pero claro, yo llegué y dije, ¿por qué no me vine aquí antes? ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? O sea Sí, que la sí. adecuación, digamos, la llegada, la acogida que te encontraste, ¿el hotel estaba en funcionamiento ya? Sí, ¿Había que ponerlo en marcha? Porque claro, a tú ver, ahí sí llegaste a y una no. posición que no lo hemos Claro, dicho, aquí ya sí, aquí ya claro. llega el momento en el que te dicen todo tuyo. Claro, yo llegué en una época complicada para el hotel, por así decirlo. Este hotel ya estaba en funcionamiento, llevaba 1 año en funcionamiento bajo otra compañía y Melia lo toma a finales de febrero 2025 y yo llego el 8 de marzo. Entonces, claro, cuando yo llegué junto con Melia, nosotros éramos los extraños, los que les teníamos que explicar al equipo que ya llevaba trabajando aquí cómo se trabajaba en un hotel, cómo queríamos hacerlo, cuáles eran los plan estándar, por qué queríamos hacer esto. Éramos como los que vienen ahora a castigarnos porque las cosas nos han hecho bien, un poco así, ¿sabes? Ujú. Entonces era una posición complicada porque uno, yo era la extranjera, dos, me decía mucho, es que la realidad argentina no es esa. Esa frase ya llegó un momento que dije, me da igual la realidad argentina, esto es Casa Lucía, ya está. Ujú. Entonces, el explicar todo eso, el llegar de nuevas a un sitio, a una cultura, a un país y encima ser como el cuerpo extraño que viene a decirme cómo tengo que hacer las cosas, que no son como las que como llevo haciéndolas 1 año, sino que Ujú. son de otra manera, fue un desafío. Fue un desafío, sí. ¿Y cómo se lo tomaron? Porque claro, en esto también hemos vivido de Ujú, todo. Ha habido personas que han percibido de manera muy interesante ujú, cuando están trabajando, muchas veces hay subrogaciones de contratos, ¿no? Entonces a ujú, lo mejor un hotel que era de una cadena, pues pasa a ser de otra, pero se subroga a todo el personal o parte del personal que está ujú. trabajando allí. Entonces estas personas que están subrogadas a la nueva marca, en general hemos visto que tienen dos maneras básicas de percibirlo. Decir, no me vengas a tocar las narices, que yo llevo haciendo esto ya Ujú. un tiempo así y no quiero oír nada. Y está el otro extremo de las personas que dicen, ah, qué bien, porque ahora esto lo va, pues imagínate, vamos a poner un ejemplo típico, estás trabajando en un hotel y pasa a ser Four Seasons. Ujú. Entonces se subroga parte del personal que está trabajando allí y dicen, qué bien, qué ocasión que tenemos de aprender esta Ujú. mítica atención al cliente, este mítico servicio que tiene Four Seasons de primera mano, ¿no? Y también Ujú. puede haber otras personas que digan, vaya, con lo gusto que estaba yo haciendo las cosas de como me habían enseñado y ahora vienen estos a descubrirme cómo se tiene que trabajar cuando Sí. yo llevo trabajando en esto ya un cierto tiempo. ¿Tú qué te Ujú. encontraste allí en la entrada en Casa Lucía ya como general manager? Ambas. O sea, yo tuve la suerte de que el acompañamiento de Melia aquí fue absolutamente increíble. Todo el corporativo de Melia de Latinoamérica, que está en Sao Paulo, estuvo aquí más de un mes asegurándose de que cada sector entendía la marca, me diese un respaldo a mí, estuviéramos alineados. O sea, eso fue muy, muy bueno y eso es algo que hay que señalar. Yo he estado trabajando en muchas marcas y no todas las marcas hacen eso, no todas las marcas mueven a su corporativo para el que se encargue de, por ejemplo, de Gex Experience, esté con Gex Experience y esté explicándole los brand standards de la marca, el que se encargue de F&B esté revisando costes y explicándole cómo se hace, el que sea de finanzas, todo. O sea, te digo, eso fue un acompañamiento estupendo.
Mes 1 pasa esto, mes 2 se va corporativo, entonces ya tenemos a gente que sí que está totalmente con la marca Meliá tatuada y que quiere trabajar en Meliá y quiere entender Meliá y entiende los beneficios de participar en una gran cadena como Meliá y empieza a ver más tangible los beneficios. Y hay gente que todavía decide que, bueno, que es otra marca más y que seguirá y que, bueno, que ya lo ha visto todo, por así decirlo. Y bueno, fue un proceso de decir, vale, va a haber dos opciones, o nos subimos todos al carro o el carro no va a andar, o sea, hay que remarla todo. Aquí los argentinos tienen un dicho que es remarla en dulce de leche. Entonces llega un momento que dices, o remamos todos o vamos a seguir remándola en dulce de leche. Y ya llega un momento que todos entienden que cuanto antes cambiemos todos, más beneficios vamos a tener todos. No es ya trabajar por la individualidad porque tú crees que esto es mejor porque tú lo has hecho así 50 años o porque tú lo has hecho así el año pasado o porque lo hiciste así tal, sino es decirle, vale, si tú cambias un poquito, el otro también va a cambiar un poquito, nos ponemos todos en el carro y vamos a construir un proyecto del que nos vamos a sentir muy orgullosos. Uh-huh. Y claro, ahí es una situación un poquito particular en el sentido de que ahora ya nos vas a explicar finalmente cómo es este hotel y cómo lo vamos a disfrutar. Ahora vamos a hacer un jueguecillo que hemos hecho aquí algunas veces, pues para entretenernos un rato imaginándonos cómo es esa visita. Sí. Pero claro, tú no llegas a un hotel que sea, pues como cuando se abre, pues hablábamos antes de Intercontinental, ¿no? Un hotel Intercontinental, no sé dónde, suele ser un hotel de 1000 habitaciones y que hace ese desembarco y dices, pues este es el nuevo hotel de modo imperial, por así decir, ¿no? Pues una referencia, o cuando se abre, hablábamos antes de Accor, pues yo sé, un Sofitel de estos, Sí. es aquí venimos, ¿no? Sino que llegas a un hotel que es de una escala reducida y que tienes la labor de que eso se convierta en una referencia, entiendo que de descanso, ¿no? El Hotel Casa Lucía es un lugar donde se va a descansar. Esa parte de marketing, porque eso al final es una manera de transmitir el mensaje, ¿no? Para que las personas que se alojen allí ya sepan lo que se van a encontrar y si les va a gustar, ¿no? Porque Meliá, si algo tiene, igual que pasa con otras grandes cadenas, es que dices, oye, pues si te gustan de este tipo, te vas al Mi, si te gusta de este otro tipo, te vas al Paradiso, si te gusta de este otro tipo. Entonces, a la hora de transmitir qué tipo, el cliente cuando vea eso de Casa Lucía, para ver si se aloja o no, ¿qué inputs son los que debería percibir inicialmente? Decir, mira, vente aquí si lo que te gusta es... Entendemos que la calidad siempre va a estar. Sí, obvio. Pero las características, digamos, diferenciadoras, ¿para qué tipo de cliente? ¿Qué es lo que tiene que gustarle al cliente para que se aproveche al máximo tu hotel? Perfecto. Nosotros somos un Meliá Collection. Entonces, ¿qué te tienen que gustar? Primero, los hoteles boutiques. Eso tiene que ser un más. Nosotros somos un hotel boutique y el storytelling. Nosotros somos un hotel boutique, no cualquiera. Somos el primer rascacielos de Latinoamérica, la Torre Mianovich, que se erigió en 1929. Se terminó de construir. Fuimos el primero también de todo Buenos Aires, al año siguiente nos ganó el Barolo, entonces todo el storytelling del hotel gira en torno a la Belle Époque porteña. Tenemos un restaurante que está inspirado en el polo cuando llegó el polo a Buenos Aires en 1910, traído por los ingleses. Tenemos un bar de cócteles, Le Club Bacán, fantástico, que está inspirado en toda la inmigración europea que hubo en esos años. Entonces los cócteles tienen mucho que ver con eso. Los platitos también tienen mucho que ver con esa mezcla de cocina fusión por la inmigración. Las habitaciones tienen que ver con el tango. Hay muchísimos detalles, desde nuestros no molestar, que son entrelazados, hasta una de nuestros suites que se llama El Abrazo, por el primer movimiento del tango. Luego tenemos un spa que es absolutamente una delicia. No te esperas que eso esté aquí. Cuando se abre el ascensor y ves ese mural de La Pampa, dices tú, wow. Y también tenemos el lobby, que es impresionante, con una cristalera techada, que ves todo el edificio Mianovich, por la noche lo ves iluminado y es espectacular. Entonces, si te encanta la historia, vivirla, sentirla y esa experiencia, este es el hotel para ti. Para aquellos que más o menos puedan hacerse una imagen mental, evidentemente vamos a dejar en las notas del programa el enlace a la web del hotel, eso está clarísimo. Pero lo que se van a encontrar es algo un poquito peculiar. Es un hotel que se decora, es un edificio de, digamos, aspecto histórico,
Ujú. Bueno, de hecho, entiendo que es un edificio histórico, ¿no? Tendrá Sí, sus grados de sí. protección, etcétera, que para hacer el Somos proyecto de monumentos, implantación, es un monumento claro, dentro de la ciudad de Buenos Aires. de estos que para hacer la implantación a los diseñadores y demás, pues se les dice esto no se puede tocar, esto no se puede tocar, esto no se puede Correcto, tocar, no se puede tocar, y lo correcto, que se tardaba 3 semanas en hacer, se tarda un año, ¿no? Eso también es una parte integral de trabajar en uno de correcto. estos edificios. Sin embargo, una cosa es el exterior y otra el interior. Entonces, Ujú, se intenta dar a entender que es un edificio moderno ujú. instalado dentro de una carcasa histórica, por así decir, ¿no? Exacto, exacto. Inclusive hay unos ciertos guiños hacia los climas mediterráneos, no sé si decir mediterráneos, climas más tampoco climas templados, más playeros, ¿no? Hay Ujú, una cierta idea de que es un edificio urbano, pero ujú. no se toma tan en serio el tema de que sea un edificio urbano, sino que se relaja un poquito y da una sensación como de bajada de pulsaciones, ¿no? No sé si me estoy Sí. explicando Sí, correctamente, sí, pero se nota esa percepción. sí, no somos un hotel urbano al uso, no somos un hotel donde haya mucho movimiento, somos un hotel donde tú entras y se respira paz. Sientes el aroma, el propio aroma del hotel te invita como a estar más calmado, a tomarte un café en el lobby, relajarte, o si estás en la habitación te invita como eso, es como un viaje sensorial, es estar relajado, ese mindset de decir, no tengo prisa. También hay que entender que por la propia situación del hotel, Ujú, no es que sea un hotel de playa, pero tampoco es que sea un hotel de interior, porque, bueno, en Buenos Aires hay mucho agua, hay ujú. una anchura muy grande de agua Sí, y además cerca de lo que es el río, pues hay una cierta zona de, no sé si llamarlo una reserva sí, natural, sí, no sé la si llamarlo costanera. así, y este hotel pues está un poco en ese entorno, con mucho Sí, agua delante, entonces aunque no sea un hotel de playa, tampoco es un hotel urbano al 100% en este ujú, sentido, y claro, pues eso también hay que entenderlo, ¿no? Que es sí. casi casi como estar en la playa, un poco en segunda línea de playa, una cosa así, aunque a lo mejor no es playa, Es, playa, pero es una cantidad de agua enorme, ¿no? yo como mejor lo defino es como estar en el escenario de una película, porque incluso en la calle del hotel, la calle Arroyo, creo que es la calle más fotografiada de todo Buenos Aires. Dicen que es la calle más parisina, ha salido en un montón de películas, un montón de series. No la tenemos en el imaginario colectivo, pero cuando la ves dices, wow, te sientes como estar en una película. Entonces, que tú ya llegues a esa calle Arroyo, que veas las esquinitas con todos los edificios Art Deco, todo el adoquinado y lo que tú dices, el río detrás, la costanera está como a 15-20 minutos andando. Te da una sensación que no es, o sea, no Claro, claro, vienes con la sensación claro, de es que prisa de tengo que... Mm, Río, vamos a ver, es que Río, el río, cuando uno se imagina un río, se Sí, imagina algo en lo que tú ves las dos orillas. claro, Es que aquí hablamos de un río que tiene una anchura que, bueno, le llama río como podías llamarle cualquier otra figura acuática, claro, porque ¿qué claro. ancho puede tener el río hoy? ¿Dónde estáis vosotros? No te sé decir exactamente, pero vamos, es lo que tú dices, no ves la otra orilla y ni la Es que intentes nadar, no, son no va a varios ser posible. kilómetros, pero unos cuantos. Es como si estuvieras en una costa marítima. Ujú, Y me hace gracia exacto. esto que dices, que parece París y que no lo tiene uno en mente, Ujú, porque hay varias situaciones. Es un caso, por ejemplo, el de Toronto, que se ujú. utiliza muchas veces en el cine para simular Nueva York Sí, y que entiendo que seguramente no tengo el dato, pero igual que, por ejemplo, había una película de James Bond que se rodaba en Cádiz y te ponía La ujú, Habana, ¿no? sí, Y era Cádiz, seguramente esto que me estás describiendo de que parece París, tiene que haber alguna película en la que te ponga el rótulo de probable. París Eh, y sea ahí Buenos Aires, por lo que estás diciendo, Estoy seguro. segura, estoy segura. Mm, Y claro, yo voy a hacer este jueguecito ujú, bueno, antes de pasar al jueguecito, vamos a pasar la prueba del algodón, como decían en su momento. Nada, yo tengo aquí dos reivindicaciones que siempre hago a ujú, todos los hoteles y es que, bueno, una ya me la has contestado, la otra vamos a salir de dudas. Una de ellas es, efectivamente, reivindicamos que la gente que no bebemos alcohol ujú, tengamos más atención por parte de los hoteles. ujú, Es una reivindicación que siempre digo acabaré dejando de hacer porque ya se está haciendo, es ujú, algo bastante común, pero sí que lo que cabe reivindicar es esa atención
de la misma manera que a la parte alcohólica. Sí. Quiero decir, estamos en esa tesitura de que llegas a un hotel, te ofrecen una botella de champán a la entrada o en la habitación, tienes esa Ujú, amenity y dices, no, pero es que no bebo alcohol. Y dices, bueno, pues tienes agua. Entonces, ujú. el salto este de decir, tengo una carta de cócteles que tiene 10 páginas, de las Sí, cuales 9 y media son cócteles sin alcohol, y sí. los 3 últimos, o sea, perdón, con alcohol, y los 3 últimos son sin alcohol, dices, hay un desbalance excesivamente grande, ¿no? Entonces, siempre lo que reivindico es, oye, que los que no bebemos, además, creo que cada vez somos más Ujú. los que no bebemos, entonces ya aunque solo sea por fuerza de volumen, ¿no? Sí. Debemos tener esa consideración y quería un poco darte Ujú. pie a que nos explicaras en este lugar, que entiendo que sí que nos prestáis la atención, pues Sí. un poquito hablar de ello. Esto te va a fascinar entonces. El cóctel nuestro, por así decirlo, nuestro insignia es un cóctel sin alcohol y es la limonada Casa Lucía. Eso está bien. Entonces, claro, aquí en Buenos Aires hay mucha cultura de cóctel, muchísima. Más que yo diría que en Londres o en París, o a lo mejor yo no estaba tan así, pero de verdad, es una cultura increíble. Nosotros no limitamos la carta a lo que tú dices, los típicos cócteles. Nosotros tenemos nuestros cócteles de autor con alcohol y de autor sin alcohol. Pero todos nuestros bartenders son estupendos y lo primero que hacen es preguntarte qué haces aquí, por qué has venido, qué te gusta y en base a eso, a esas conversaciones, te preparan un cóctel para ti, que no está en la carta y que va a ser tuyo único. Entonces, eso es una experiencia que yo creo que es muy buena, porque yo cuando me pido un cóctel con alcohol o sin alcohol, a veces tienes esa sensación que dices, será muy dulce, a mí no me gusta tan dulce, no voy a decir esto, tal. Pero que tengas una persona que te diga, sobre todo si viajas solo o si viajas con amigos, y te diga, ¿qué te gusta? ¿Te gustan los sabores cítricos? ¿Te gustan más los sabores tal? ¿Bebes alcohol? ¿Te gusta que sepa dulce? ¿Te gusta que sepa amargo? Y te haga un cóctel que exactamente es lo que tú le has descrito, es algo que a mí me parece impresionante. A mí es una de las cosas que me fascinó de este sitio. Vale, voy a hablar de esto un segundito a la gente Ujú, que nos escucha, digamos ahora ya en piel de turista, aquellos que nos ujú. escuchéis, que estéis pensando en visitarlo. Hay una segunda fase de todo esto y es que cuando el profesional te pregunta de esta manera que te está diciendo ahora mismo Cristina, pues te vas a encontrar muy probablemente con que tú nunca has analizado hasta ese punto tan científico si a ti los cócteles te gustan porque tiene un sabor a fruta del Claro, bosque de color rojo o si tiene más un sabor agrio de otro tipo de claro. agave o lo que sea. Y entonces te puedes quedar delante de esa persona y decirle, pues chico, pues ahora mismo no te sabría yo orientar tan científicamente cuál es el tipo de sabor que me gusta. No pasa nada. Claro. Esa persona no te va a decir, ah, bueno, pues si no has analizado, pues vuelve cuando hayas estudiado. No es el caso, Mm, sino que ellos te dan la opción de si lo tienes tan claro, guiarles, y si no lo tienes tan claro, entonces, oye, te pones en exacto. sus manos, ¿no? Exacto, con uno de nuestros bartender hicimos como una especie de jueguito este invierno aquí, que era haz un cóctel basado en la personalidad de quien te lo pida. Entonces era ver cómo te percibía ese bartender y tengo que decir que 9 de 10 lo clavó. Entonces, eh, aunque tú no reconozcas los sabores y demás, hablando con la gente te van a orientar en esos sabores. Te van a decir, vale, te gusta el dulce, pero ¿cómo de dulce? ¿Qué tipo de dulce? Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo he descubierto aquí, hoy que es el día de la Nutella, tenemos cócteles con Nutella. Yo jamás pensé que podías tener un cóctel con Nutella. Eso se unta, no se bebe, ¿sabes? Entonces, descubres sabores, descubres cosas que dices, wow. Sí, de hecho, en muchas ocasiones cuando ya te pones en manos de estas personas, ¿no? Y ellos se arriesgan a decirte algo, a veces te das cuenta de que los sabores que tú pensabas que te gustaban, Sí. pues siempre pongo el ejemplo de que yo siempre pensé que a mí me gustaba mucho el picante. Y Ujú. porque yo todo lo que había comido que era picante tendía a gustarme hasta que entré en contacto con las personas ya de México y me di cuenta de que lo que yo llamaba picante No lo era. realmente, según en qué escalas, no llega a ser picante. Y llegué a sorprenderme de decir, caramba, pero ¿cómo podéis soportar, o sea, vuestro estómago o vuestro esófago Claro. de qué está fabricado para que no salga esto ardiendo? Y claro, pues claro, lo que yo entendía como picante, para ellos era una cosa muy suave. Es más, lo que yo entendía como insoportable, ya Ujú. del volumen de picor, para ellos era algo que empezaba a ser picante, ¿no? Claro. Entonces, ya depende un poco, o te pongo otro ejemplo, los quesos, ¿cómo te gustan? ¿Te gustan
los quesos que sean muy fuertes de sabor Claro. o de poco fuertes? Y yo decía, bueno, pues me gustan los quesos que sean muy fuertes de sabor. Hasta que tuve la ocasión, precisamente en uno de Ujú, estos viajes, de probar quesos en Francia muy, muy fuertes, ¿no? ujú. Y entonces ya te das cuenta, pues a lo mejor en mi caso ya me di cuenta de que los quesos tan fuertes no eran ya no me gustaban, ¿no? Pero yo pensaba que sí porque nunca había probado esos sabores tan potentes, ¿no? Claro. Hablábamos con Ana Gotti de lo que es el lenguaje, que todos hablamos español, pero cuando hablamos de un alfajor, Ah, en España hablamos de algo parecido a un polvorón navideño y sin sí, sí, embargo en Argentina un alfajor no tiene nada que ver con eso. Hablábamos sí, de que es algo que seguramente no flote y decíamos que no flotará ni el alfajor ni la persona que se lo esté comiendo en ese momento porque sí, es algo muy, muy denso con un sabor... Bueno, a mí me encantan. Yo cuando los claro. probé la primera vez y pregunté, ¿esto qué es? Y me dijeron, esto es un alfajor. Y, no, no, esto no es un alfajor. Si esto no estamos en Navidad. Que sí, que esto es un alfajor, me lo da una persona de Argentina. Claro, Esto es un alfajor de Argentina. Digo, esto está riquísimo. ¿Cuántos te has traído? ¿Era aquí en España? No, no, sí. no te emociones que te he traído uno. Entonces ya uno o dos no me acuerdo, pero es algo que a pesar de lo denso que es, ya te digo Ujú, yo que le coges el gustillo y claro. podrías forzar la máquina un Pero poco es más. totalmente. Yo tengo aquí la batalla de la croqueta. Aquí me quieren hacer croquetas que yo las pruebo y digo, no son croquetas, llamémoslo, cambiarle el nombre, como queráis llamarle, inventémoslo, pero no me digáis que esto es una croqueta, porque no es una croqueta. No, pero es que en España digo, ya, pero es que no es una croqueta. Tiene que haber Entonces, sí, sí, afinidades, por cada persona hay exacto. afinidades con gastronomía de diferentes países. Ujú, Y en mi caso particular, para mí, como hablo creo que sois la tercera vez que hablamos con Argentina, ujú, hablar de la comida es muy afín a mí, en este caso. sí. Y claro, pues se disfruta mucho. Aquí estamos grabando a una hora que es próxima a la cena en España. Y en cuanto acabamos los episodios que hablamos de gastronomía, pues ya directamente voy saltando a la cocina y realmente lo que sí que tiene que ser un disfrute es estas cosas que a lo mejor en Londres pudieran ser complicadas de conseguir, ¿no? En Ujú, cuanto a la comida, porque cada sitio tiene sus facilidades y dificultades, a lo mejor habría cierto tipo de alimentos que en Londres sí. tuvieran que ser de importación y que hubiera otros que se fueran locales y en Argentina, los que tú hubieras tratado como difíciles de conseguir en un hotel en Heathrow, por decirte algo, Sí, allí en Argentina llegar y ver que es algo común y eso tiene que ser una gozada, pero de sí. 100%. Y sobre todo yo aquí lo veo que es la cocina es una pasión. O sea, no es un oficio, no es no me voy a hacer algo rápido para cenar porque tengo hambre y así salgo del paso. No, 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 aquí es con pasión, se cocina con alimentos de calidad, se cocina bien, lleva sus tiempos. Si se hace una parrilla, se hace una parrilla bien. O sea, no es cocina de supervivencia, por así decirlo. no, y también la calidad de algunos productos, como Sí, siempre no. se reconoce que la carne, ¿no? El popular asado, ¿no? Argentino, Es pues tiene absolutamente increíble. Un asado, unas milanesas. Yo tengo el orgullo de decir que a mí me han dicho que las milanesas de aquí son las mejores que han comido en mucho tiempo y la verdad tengo que reconocer que es así. O sea, te comes una milanesa de cantina y dices tú, "Uf, qué maravilla. ¿Por qué no me sale igual en casa? ¿Cuál es el secreto?" bueno, muy fácil, le dices al cocinero que se vaya contigo, ¿no? Y Sí, que se quede una temporada enseñándote. sí, no, Y, ayer justo hicimos una prueba de menú para unos pastelitos de té y le dije, bueno, mi cumpleaños es el día 24 de septiembre, quiero un tarro de esto, de esta crema que has hecho, quiero este tarro, empieza a trabajarlo, por favor. realmente, claro, el hotel tiene una variedad de espacios Ujú, muy, muy interesante. Es un hotel relativamente, aunque digas que es un hotel pequeño, en cuanto a superficie, acaba teniendo una cierta variedad de usos sí, y de espacios. No es que sea tipo chalecito, sino que es un hotel de una ujú, cierta escala. Y claro, vosotros allí, en el caso vuestro, para comparar un poco lo que nos decía Ana del Gran Meliá de ujú. Iguazú. Vosotros, en cuanto a demografías y demás, vuestro cliente, que es eminentemente también argentino, como te pasaba en París, o No justo lo tanto, contrario, es más de Norteamérica, de claro, países a lo mejor como Canadá, o más de sí. Europa, de España, Mm, Italia. ¿Cómo es vuestro, más o menos, si se puede Nosotros, nuestro definir? primer mercado sería el americano. Tenemos mucho cliente americano. Después pasaríamos a un brasileño,
a un brasilero que viene aquí, porque Buenos Aires es la primera salida de todos los brasileños. Es igual que la de los españoles suele ser un París o un Londres, para los brasileños la primera vez que viajan al extranjero suele ser Buenos Aires. Y después sería ya el cliente argentino y luego ya iríamos al europeo, sobre todo al español, el inglés, el francés. Pero este cliente europeo es el que viene, no viene a Buenos Aires, viene a toda Argentina. Es como el viaje soñado que se va a recorrer Argentina, viene a Buenos Aires para irse a la Patagonia, a Iguazú, a Perito Moreno. Sí, Claro, es que como Argentina no tiene distancias, esa es una de las claro. percepciones que muchas veces merece la pena reflexionar un poco. Yo creo que Ujú. pasa más al revés, cuando alguien que ve, por ejemplo, en Brasil, viene a España, dice, bueno, pues voy a recorrer España, Francia, Italia, porque, bueno, las Sí. escalas, ¿no? de un país como ese, que tiene ese tamaño, pues si lo Ujú. comparas con Portugal, España, Italia, pues le parece que es algo que se recorre en un día, y tampoco es el caso que se recorra tanto Sí. en el día. En el caso vuestro, ¿qué recomendarías tú para la gente que os visita? A ver Ujú. lo expreso bien. Tuvimos por aquí a Abel Serrano de Autograph Collision de Santorini Ujú. y nos decía, estaba en un hotel fantástico, en este caso de Marriott como operador, y nos decía que se encontraba con el problema, los clientes se encontraban con el problema de que se iban a Santorini 3 días, porque, bueno, pues se tiene bastante claro que Santorini se visita en 3 días, y Ujú. que luego cuando veían las bondades del hotel, pues se Ujú. quedaban contrariados de decir, pero es que nos tenemos que Sí, ir ya y nos vamos a perder todo lo que hay en el hotel claro, porque veníamos para ver Santorini y no pensábamos en el hotel. En un claro. caso ya, decir Buenos Aires, una ciudad que tiene un tamaño infinito, que tiene una variedad de cosas por ver también Ujú. infinitas. Y además en un hotel que se puede disfrutar, ¿cómo recomendarías tú a las personas que os visitan que pudiera plantearse la estancia de tal forma que pueda Ujú. disfrutar de esa ciudad y además también disfrutar de vuestro hotel? Sí, yo creo que lo ideal sería 5 noches, 6 días. ¿Por qué? Porque le puedes dedicar a Buenos Aires 3, 4 días y los últimos dedicárselos al hotel. Nosotros, además de lo que ya dije de la gastronomía, tenemos también una cava donde puedes hacer catas de vino privadas, pero también tenemos una agenda cultural que puedes consultarla en Eventbrite, ver ahí qué está pasando en el hotel para ver si te interesa alguna de las experiencias que pasan únicamente ese mes, si coincides aquí. Pero también tenemos lo que llamamos Singular Experience. ¿Qué son esto? Estos son experiencias curadas por el hotel, es algo propio de la marca Collection. Cada collection tiene sus experiencias y son distintas y son únicas para la ciudad. Nosotros, por ejemplo, tenemos una que a mí me parece una delicia y que invito a todo el mundo que se hospede en Casa Lucía a que la haga, que es la experiencia de polo. Te vienen a buscar, es un expolista bastante importante, te viene a buscar y te lleva a una hacienda de polo en la que te enseña qué es el polo, cómo se juega, principales movimientos, estás con los caballos, ves cómo los cuidan, cómo los entrenan, después juegas al polo con un gaucho, después vas y tomas un poco de asado y te traen al hotel. Entonces, al volver al hotel te puedes relajar en el spa, te damos un masajito, vas a tu cata privada o si no bebes, como es tu caso, por ejemplo, puedes hacer un ritual de mate. Te explican la importancia del mate, qué es el mate en la cultura argentina, tomas mate con los argentinos, cómo se toma aquí, con los dulces también típicos y después ya puedes ir a cenar o bien a cantina o bien a Bacán. Si prefieres algo de platitos sería en Le Club Bacán y si prefieres una cena más tradicional, si todavía te queda hambre del asado y quieres probar las milanesas como ya dije, vas a cantina. Entonces yo creo que eso, entre 5 noches y 6 días estaría bien. ¿Cuándo es el momento en el que es más difícil visitar Buenos Aires y cuándo es el momento más fácil? A ver, el momento más difícil es noviembre porque la ciudad está explotada. Todo pasa en noviembre en Buenos Aires. Los abiertos de polo, conciertos, es el inicio final de la primavera, inicio del verano. La temperatura es ideal. Todos los eventos pasan en la calle. Visit Buenos Aires hace un montón de cosas en los parques, avenidas, todo. Entonces es un momento que la ciudad está estupenda para visitarla, pero es muy difícil abarcar a todo, muy difícil ir a todo. Los hoteles estamos con una ocupación muy, muy alta. ¿Cuándo es el mejor momento para visitarla para mí? Un febrero, que no hay mucha gente, como ahora, por ejemplo, el verano aquí no es tan intenso como a lo mejor un verano en Madrid de 42 grados a la sombra. Es un verano más de 30, como mucho 35 grados, se puede caminar,
hay muchas terracitas, la ciudad no está muy llena porque todavía los porteños están de vacaciones, entonces es un momento muy bueno. El invierno también, yo diría, yo por ejemplo llegué en marzo, así que viví mi primer invierno el año pasado. No es un invierno malo comparado con los inviernos de Londres, pero también entiendo que si a la gente no le gusta viajar en invierno, sobre todo vienes a Argentina, no vas a quedarte solo en Buenos Aires, vas a visitar Cataratas, Perito Moreno, Bariloche y demás. Igual el invierno hace mucho frío, pero sería ideal, por ejemplo, Buenos Aires, Cataratas en invierno, que no hay tanta gente, que no está tan masificado estos destinos. Y una pregunta que vamos incorporando por aquí, porque uno acaba teniendo su interés. ¿Qué lugar ocupa actualmente, no sé si decir, mira, por un lado Buenos Aires y por otro lado el propio hotel en Ujú. aquello de bodas, lunas de miel, como solían decir el BBC, ¿no? Sí, En qué bodas, bautizos, comuniones, ¿no? En sí. ese ámbito, ¿cómo ves que está por un Mira, lado la ciudad y por otro lado vuestro hotel? aquí nosotros en bodas no somos tanto porque nuestra capacidad en las salas de reuniones, por ejemplo, lo máximo son 120. Pero sí es verdad que nosotros tenemos muchas prebodas, es decir, la noche antes de que la novia se vaya a casar la hace aquí o se prepara en este hotel, te hacen la sesión de fotos aquí por el mismo edificio. Y también tenemos algo que está creciendo mucho, que es la fiesta de 15 años, que es algo que no tenemos en Europa pero que aquí se celebra casi como una boda. Tenemos un montón de fiestas de 15 que son cuando la niña cumple 15 años, es como su presentación en sociedad. Es un hito muy, muy importante para la cultura latinoamericana y aquí tenemos muchas fiestas así. Ajá, o sea que hay aparte del BBC, hay algo más. Sí, Hay que añadir alguna sigla adicional sí. y realmente parece que cada vez más esto de a dónde se va la gente de luna de miel cuando se casa, Ujú. parece, me da la sensación de que se está con el tiempo, poquito a poco, como dispersando un poquito más, ¿no? Que ya no es tan concentrado que todo el que se casa pues quiere ir, pues qué te voy a decir yo, a Florencia, ¿no? Sino que No. últimamente nos decían que había crecido mucho el destino Japón Mm. como luna de Sí. miel y entiendo que esto irá rotando y que habrá gente pues que por cambiar de aires, pues a lo mejor aquellos que están en Canadá, irse a Buenos Ujú. Aires les apetezca, de la misma manera que el bonaerense, pues a lo mejor por cambiar de aires, pues quiere irse a Londres, por ejemplo, ¿no? Claro. A conocerlo y a este intercambio que al final es bonito. Te gusta ir a sitios que resuenen contigo y también te gusta ir a sitios que sean completamente diferentes. Yo creo que por eso nos gusta tanto aquí ir a Sí, Japón, por ejemplo, ¿no? Porque lo ves como un sitio tan distinto sí. que ese impacto de diferencia te resulta muy atractivo, de la misma Ujú. manera que a lo mejor pues, el llegar a Argentina para alguien que sea de España le puede resultar algo tan similar y tan resonante con él que diga, bueno, pues aquí inmediatamente lo que tú decías, ya tenemos amigos, vamos a comer, ¿no? Que también nos Claro, gusta. Es claro. algo un poco a considerar en todos los aspectos. Y ya Mm. por cerrar el episodio, porque decimos lo de siempre, damos la bienvenida por primera vez a Cristina al podcast, la volveremos a invitar y si el calendario, el horario y las ganas se lo permiten, volverá a Ujú. estar con nosotros para hablar de Por diferentes supuesto. temas en el futuro. Simplemente por aquello de ya cerrar este episodio, imagínate una persona, no ya que vaya desde lejos, que dices, oye, pues yo qué sé, alguien que vea desde Madrid, ve Meliá, Casa Lucía y tal, ya le da una garantía, ¿no? El decir, Ujú. bueno, es un Meliá, está en Argentina, Meliá Collection, tal, 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 me voy a fiar. Al revés, una persona que sea de por allí, que sea, Ujú. no sé si decir del propio Buenos Aires o que sea a lo mejor, pues mencionabas antes, del Chantel, de Bariloche, Ujú. cualquier sitio de estos. ¿Cómo hacéis, cómo lo interpretáis para que esas personas, cuando viajen a Buenos Aires, se suelen quedar a dormir allí, hacen Ujú. noche en este tipo de hoteles o son solamente viajes de una hora y luego vuelven otra vez, porque son distancias largas? O sea, estamos hablando de que normalmente se tendrán que hacer en avión y demás. Sí, Entiendo que también tendréis la intención de que se queden con vosotros por personas supuesto. de allí de Argentina y de Buenos Aires, ¿no? Entiendo que ese mensaje, ¿cómo lo transmitís? Por supuesto, pues como ya he dicho, nosotros estamos en el edificio Mianovich. Esto es un hito de la arquitectura porteña, es quedarte en historia. Entonces, ahí conectamos con ellos, ahí conectamos con esta parte de, quizás no somos una, sí que somos una cadena conocida aquí en Argentina, Meliá sí es conocida,
Pero ¿cómo conectamos con eso? Es así, es a través de vas a ser parte de la historia, vas a ser parte de lo que estudiabas en el colegio, pasaba aquí, pasaba en la calle Arroyo, pasaba en la 9 de Julio, que la tenemos justo en la esquina. Entonces, todo esto, el barrio donde está, el propio edificio, lo que has estudiado cobra vida aquí. Entonces, para el argentino le resuena eso también. Ujú. ¿Y qué grado tienen de lo que tú estás, ya que has vivido en Ujú, diferentes países de los dos lados del ujú. charco? Una cosa que me gusta preguntaros es lo que vosotros percibís de conocimiento de un lado hacia el otro y del otro hacia este. Es decir, ¿cómo ves tú que la gente que, pues por ejemplo, los argentinos que tratas tú allí, conocen qué nivel de precisión de conocimiento tienen? Pues a lo mejor de Inglaterra o de Francia o de Portugal o de España o de Italia en comparación con el grado de precisión que podamos tener nosotros del conocimiento de, pues eso, Argentina, que es donde estás tú viviendo, Ujú. o pues, te podría decir, pues yo sé, Uruguay, o te podría decir lo que pasa al otro lado del charco. Sí. ¿Quién está mejor informado de cómo es la realidad al otro lado? ¿Ellos con nosotros? ¿Conocen mejor Europa a los americanos? ¿O conocemos mejor América a los europeos? Así, en general, así, de lo que tú has percibido Yo creo en que general. tenemos lo mismo. Ellos tienen, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo idealizado que tienen vivir en Europa. Y cuando empiezas a hablarles, por ejemplo, del precio de la vivienda comparado con tu salario, del precio del coste de vida, todo esto, se quedan como extrañados diciendo, ah, no es como yo pensaba. Pero sí que tienen una cosa ellos y es que su primer viaje internacional o cada vez que pueden irse, intentan ir a Europa. E intentan ir a Europa no por 2 semanas o por una semana, sino por meses. Nosotros yo creo que somos más, estamos muy acostumbrados a tener nuestros 30 días de vacaciones o nuestros 15 días de vacaciones y te planeas el máximo de viajes que puedes, pero no te planteas estarte 2 meses sin trabajar para irte a recorrer un destino. No sé si me explico. Ellos Sí. eso lo tienen muy interiorizado, de decir, dejo de trabajar, que no me paguen estos 2 meses y me voy tranquilamente a recorrer a Europa. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que digo, ¿por qué? Yo no podría. Si solo tienes esto, te vas esto de vacaciones y ya está, ¿sabes? No, no sé, es algo que creo que nosotros no tenemos. O sea, yo no lo he visto en ningún lado nada más que aquí. Ah, y de hecho es que muchas veces, pues hablábamos aquí, por ejemplo, de el conocimiento, del grado de conocimiento que hubiera, por ejemplo, de las Islas Canarias Ujú. en lugares, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues como pudiera ser Argentina o República Dominicana o Miami, por Sí. decirte algo, ¿no? Y claro, nos preguntábamos, pues de la misma manera que a lo mejor aquí, pues mira, hemos grabado un episodio que estoy seguro de que le va a encantar a la gente, que está ubicado en Turcan Caicos. Ujú, Estoy segurísimo que de la misma manera que decíamos antes, salir a la calle y hacer una pregunta a 1000 personas, ¿no? Y les ujú. pones un mapa mundi y le dices, señálame aquí más o menos dónde está Turcan Caicos, o dónde está Santa Lucía, o dónde Sí, está Martinica, sí. es bastante complicado que más allá, no sé decirte, estoy seguro de que por lo menos un 30% de las personas no estaría en situación de decir dónde está, ¿no? Mientras que Ujú. a lo mejor para las personas de la zona, pues tienen clarísimo dónde está Santa Lucía y dónde está todo lo que es Exacto. Turcancaicos, pero a lo mejor no, dónde está Madeira, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Entonces siempre Ujú. me interesa este juego de Sí. decir hasta qué punto vosotros percibís que allí sí que se nos conoce bien a nosotros, mejor que nosotros a ellos, o si lo que tú pues has encontrado allí se correspondía tanto con lo que tú esperabas, mientras que ellos a lo mejor lo que tú dices, la idealización a veces, no sé si por el cine, por las historias o lo que Ujú. sea, de cómo es este lado del charco, que lo mismo cuando lleguen les Es, gusta más de lo que ellos yo, pensaban, o a lo mejor no. Yo hago el símil como nosotros como españoles con Estados Unidos. ¿Sabes? Que aunque no hayas visitado, como que lo conoces. Si tú vas en el mapa donde está Nueva York, Los Ángeles, te suenan un montón de ciudades, puede ser por la cultura, por todo esto, pues yo creo que ellos es igual con Europa. Ujú. Sí, seguramente pues habrá lo Mm. que son los puntos Claro, evidentemente y eminentemente turísticos, que también a exacto. uno yo creo que se le hace extraño, ya como comentario, pues para nosotros que a lo mejor viajar, pues decíamos antes, a Florencia o a Venecia, ¿no? Puede ser algo relativamente, pues bueno, te puedes ir un fin de semana, ¿no? Claro. Porque lo tienes relativamente cerca. Se te hace extraño que haya tantas personas que a lo mejor desde China o desde Chile o desde Buenos Ujú. Aires se recorran no sé cuántos kilómetros puede haber, Claro, lo a mí, por mismo hay 10.000 ejemplo, kilómetros. aquí me llama la atención que los argentinos en general viajan más a Europa que por la propia Latinoamérica. No,
No entiendo muy bien por qué, todavía me gustaría averiguar el porqué y te lo contaré, pero por Eso ejemplo, seguro no es por el tienen, cambio de aires, ¿no? Por decir, no, quiero ver algo pero diferente, ¿no? claro, no Lo que tienen encuentro. como voy a ir a Perú, a Colombia, a Brasil va mucho, pero fuera de Brasil, Punta del Este en Uruguay, ya está. El resto es Europa. Tengo que ir a Europa y de vacaciones, y como digo, vacaciones larguísimas que se recorren Europa y que la conocen mucho mejor que cualquiera de nosotros, te lo puedo asegurar. Porque 2 meses a lo mejor se recorren Italia entera, y dices tú, wow. Bueno, Pero oye, sí, aquí yo. hay un ejemplo, en España hay un ejemplo, y mira, no hemos hablado de influencers en vuestro caso, Ujú, pero hay un ejemplo que es muy comentado. Hay un canal de YouTube de un uruguayo, Gastón Marota. ujú, Y Gastón Marota vive en España, a pesar de que, bueno, él vino por aquí ya por el 2020, a Mallorca, de Mallorca se fue a Valencia, etcétera. Tiene una historia bastante interesante y se dedicó a recorrer España. ujú, Él es un viajero, pero tiene mucha parte de su canal de YouTube está en viajes interiores por España. ujú. Y cuando tú lees los comentarios de esos vídeos, ¿no? Hay muchos españoles que dicen, madre mía, yo no sabía que Claro, esas pozas donde tú te has bañado en Cuenca, que eso estaba ahí. claro. Yo no sabía que en Extremadura teníamos ahí Sí, unas sí. lagunas de no sé cuánto y tal, y vivo a 80 kilómetros. Y resulta que no lo sabía, y muchas veces ese comentario, que haya tenido que venir un uruguayo Sí, a sí, a enseñarme los enseñarte. sitios bonitos que había a una hora y Ujú. media de mi casa, ¿no? Eso es algo que realmente pasa y que además es muy bonito, Sí, porque además la gente se lo dice con todo el cariño, ¿no? Menos mal que has venido tú, que si no, no conozco yo mi región, ¿no? Has tenido que cruzarte el 100%. Atlántico, ¿no? Entiendo que Sí. eso también tiene que ocurrir según el impacto tan grande que hay con los influencers actuales, ¿no? Ujú, De viajes, en Sudamérica hay unos cuantos, pues ujú. que también esa transmisión pues les despierte el gusanillo, ¿no? De decir, Sí, ah, pues mira, es que esto tan bonito que hay, ¿y esto dónde está? Anda, mira, pues esto es Copenhague, esto está en Dinamarca, claro. pues vamos para allá, o en Oslo, o en, pues yo qué sé, en lugares así que pueda llamarles la atención y decir, pues a lo Ujú, mejor lo que está más cerca, a lo mejor de momento me suena demasiado cercano y quiero cambiar más de aires. Digo yo que a lo claro. mejor es un driver importante Sí, para hacer esos viajes, ¿no? sí, totalmente. Pero vamos, que es al final no deja de ser una gozada. La parte bonita que tiene el sector del turismo es Ujú. precisamente esa confluencia. También hablábamos aquí de que gracias a que hoy en día, a través de Internet y de los canales de YouTube y todo esto, se ha ido relajando un poco el malentendido del lenguaje, ¿no? Que Sí, ya es menos probable cuando hablas con alguien de Sudamérica, pues llevarte, vamos a decir, una mala contestación, sí, porque una misma palabra que aquí tiene un significado, allí tiene otro. sí. Y hoy en día yo creo que ya nadie se ofende cuando pasa eso, porque ya se va conociendo que no había mala intención, que en un lado significa una cosa y en otro otra, y hay veces que notas esa sonrisa, ¿no? Que te dicen, ya, es que en mi país cuando se No, utiliza este no, mira, término es otra cosa, pero ya no te dan, se, digamos, un guantazo para ponértelo no, lo claro, que, sino lo que que ya lo hay van son sabiendo. risas y se me viene el verbo que usamos para absolutamente todo en España, Sí, sí, que sí, sí, yo sí. ya a veces digo, ¿qué sinónimos puedo agarrar, Ahora tomar, dices agarrar, pillar? ¿no? Claro, claro, y ya te sale así porque ya, claro, al principio es lo que tú dices, gracias al lenguaje, gracias a la globalización, a Internet, ya no se lo toman a mal, no estás insultando ni estás siendo irrespetuoso, entienden perfectamente que es tu idioma, pero obviamente la sonrisita se les escapa y dices tú, ¿cómo la evito? Pues oye, veo que te has adaptado bien allí Ujú. a esta ciudad, a este país. Ujú. Tienes ahí recorrido y trabajo por hacer Sí, en el hotel, la cosa va viento en popa a toda vela, como solían sí, decir. Y oye, pues nada más que dejaremos en las notas del programa la perfecto. web para que la gente pueda animarse Ujú, con la visita. Y a ujú. ti, pues como te decía antes, si te lo has pasado bien aquí durante el podcast y te quedan ganas de venir en otros momentos, pues aquí te recibiremos. Espero que Por sí, que te hayas supuesto. pasado un rato aquí agradable. Sí, sí. Y a todos los que nos escucháis, siempre os decimos, a seguir pasándolo bien.